¿Me pusiste cámara? Ahí está. Pues si quieres quita. Salió. Hola, buenas tardes. Hola, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Bueno, yo soy el doctor José Antonio Valderrama Sánchez y soy el maestro titular del curso de otorrino. Sí les voy a pedir por lo menos que abran sus cámaras para vernos, conocernos. Yo espero que algún día pueda hacer la clase presencial. No pierdo la esperanza. Pero sí me gustaría verles las caras, por lo menos para sentirnos así que tenemos algo de interacción. ¿Cómo le gusta más a usted? Vamos, 16. Ah, no, pues si quieres hazme moderador y yo me quedo aquí con el control. Usted es moderador ahí, nomás que no sé si pueda darle el control, a ver. A ver, voy a avanzar uno, ¿no? No, sigue estando la primera. No avanza. O quédate tú, al cabo que Sí, no hay problema. vale más. Ya van 11, ¿verdad? Vamos, 15. Ahora. Aquí me aparece tomar el control. Le doy clic a ver si... Sí, ahí, en tomar control. Y ya me aparecieron todas ahí. Ajá. Pero ¿cómo le haces para que... En la para cambiar la diapositiva. Con el mouse le doy y cambia? Ajá, en la flechita. Abajo viene uno de 20. Por ahí en la flechita enseguida ya.
Ahí ya cambió la primera diapositiva. Ok. A mí me aparecen 11, pero no sé. A mí me parecen 17 asistentes y 2 moderadores, y usted y yo somos moderadores, entonces somos 19. Yo creo que ya estamos todos. Bueno, entonces vamos a empezar la clase, ¿no? Son las 12:08. Entonces, miren, a lo mejor alguno de ustedes ya ha tenido algún acercamiento, noción de lo que es la especialidad. La otorrinolaringología es una especialidad médico-quirúrgica dentro de la medicina, y esta pues se encarga básicamente de tratar, diagnosticar enfermedades que van a afectar al oído y a las vías aerodigestivas superiores y la región cérvico-facial. Por eso actualmente se dice que es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Así está contemplada tanto en el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología como en las sociedades médicas federadas que hay aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué es la otorrino? Es la especialidad médico-quirúrgica que atiende, diagnostica, trata estas enfermedades, ¿no? O sea que la especialidad dentro de la medicina es algo que empezó a surgir en el siglo XIX. A lo mejor malamente se fue haciendo esta separación de las especialidades médicas, porque eso disminuyó, digamos, el campo de acción del médico. Pero haciendo estas separaciones se logró, pues, que se especializaran más en estas áreas específicas. Entonces, el progreso y la tecnología y todo esto dio lugar, pues, al desarrollo de las especialidades médicas. De hecho, inicialmente la otorrinolaringología surge en conjunto con oftalmología. Entonces, la primera sociedad o el primer grupo de médicos que se unieron aquí en México era la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Oftalmología, ¿no? Entonces, ¿por qué surge esto? Pues porque cada vez se necesitaba estudiar más y separar, pues, estas áreas anatómico-fisiológicas del cuerpo para poder tratarlas mejor. Entonces, se dice, pues, que como antecedentes, las aportaciones anatómicas que se lograron en el siglo XVI y las fisiológicas del siglo XVIII y las de anatomía, perdón, del siglo XVII, las fisiológicas y la anatomía patológica del siglo XVIII dan paso al razonamiento y la experimentación, y ya en el siglo XIX y a mediados del siglo XIX surge la especialidad de otorrinolaringología. Me imagino que llevaron historia de la medicina, ¿verdad? En primeros semestres. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros, por lo menos en mi área, y yo creo que en otras especialidades, nos gusta mucho, pues, ver lo que fue la historia de esto para comprender cómo se fue desarrollando y cómo se fue innovando la especialidad, y pues tratando de ver los errores que tuvieron al inicio y no tenerlos nosotros, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan que inicialmente la práctica de la medicina se separaba de lo que era el médico y el cirujano barbero. Sí, se los platicaron así, ¿verdad? Entonces, el cirujano, que era también barbero, se encargaba de hacer punciones, hacer sangrías, amputaciones y pequeñas cirugías, ¿no? Pero no se le consideraba médico. Entonces tuvieron que ver que se necesitaba que el médico aprendiera a hacer procedimientos de este tipo quirúrgicos o intervencionistas, y el cirujano barbero tuvo que entender que tenía que aprender anatomía y tenía que aprender los signos y síntomas de las enfermedades para poderlos diagnosticar y así poder él hacer sus tratamientos invasivos, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, la otorrinolaringología nace como especialidad en el siglo XIX
y pues el fundamento fue profundizar en la región de la cabeza, la cara y el cuello, ¿no? Si ven esta diapositiva, pues se ve cómo estos eran médicos, ¿no? Cómo se exploraba un paciente, todos observaban al maestro, al tutor, que era el que aportaba la enseñanza, y vemos que está auscultando un paciente, pues a nivel de los campos pulmonares, todavía no aparecía el estetoscopio de la ENEC, y pues había que pegar la oreja, ¿no? Entonces, la frase esta de José Martín dice: para que perdurase y valiese, para que inspirase y fortaleciese, se debiese escribir la historia. Por eso es que estamos revisando ahorita este tema, ¿no? Lo que es historia de la otorrinolaringología, para entender por qué se formó y hasta dónde hemos llegado. Entonces, hay una clasificación de Descartes que la hizo en 1921 de por qué se hizo la especialidad, ¿sí? Entonces, Descartes dice que tiene bases embriológicas. ¿Por qué? Porque todos los órganos que trata la especialidad tienen un origen común a los arcos y los surcos branquiales, ¿no? En la parte cefálica del embrión. Tiene bases histológicas y anatómicas porque todas las cavidades que nosotros vamos a explorar y tratar están comunicadas entre sí. Acuérdense, la cavidad oral se comunica a la faringe se comunica a la laringe y se comunica a la rinofaringe y a la nariz, y la nariz a través de la trompa de Eustaquio se comunica al oído, ¿verdad? Entonces, todas las cavidades están revestidas por un epitelio de características similares, ¿no? Casi todo es epitelio respiratorio con sus fluctuaciones, que son otro tipo de epitelios que tenemos en cavidad oral y otros epitelios de transición. Otra de las bases es la fisiológica. Hay una estrecha relación funcional de esas estructuras. Así tenemos, pues, que cuando uno empieza con el proceso de la digestión, empieza en boca, empezamos a masticar. Cuando uno degluta el bolo alimenticio, va a haber una serie de reflejos que permiten que se eleve el velo del paladar, se cierre la rinofaringe para que los alimentos o el líquido no pasen a la cavidad nasal, se cierra la laringe a nivel del epiglotis, y eso permite que el alimento y líquido pase a la primera porción del esófago. Entonces, hay una relación estrecha y funcional de todas estas estructuras para que funcionen al mismo tiempo y no tener ningún contratiempo, ¿no? Otra de las bases son las bases patológicas, y todas están justificadas por su continuidad anatómica. Así tenemos que una sinusitis, si no se trata adecuadamente y el moco pasa a través de la trompa de Eustaquio, se va a ir al oído medio y nos va a hacer una otitis media. Entonces, todo esto tiene congruencia, ¿verdad? Otra de las bases es las semióticas, que vamos a ver que en la exploración de oídos, nariz y garganta va a predominar la exploración endoscópica, ¿sí? Necesitamos herramientas, necesitamos iluminación adecuada para nosotros poder revisar bien a nuestros pacientes y llegar, pues, a un diagnóstico. Las terapéuticas, tenemos cirugías que se hace por vía directa o indirecta, ¿no? Podemos usar microscopios, endoscopios rígidos o endoscopios flexibles, tanto para diagnóstico o tratamiento, ¿no? Quería decirles que si surge alguna duda en el transcurso de la plática, podemos hacerla, podemos interrumpir la plática. Es una plática, como les digo, nada más de introducción al curso, que lo que me interesa es que vayan ustedes teniendo nociones de lo que es la especialidad, ¿no? Entonces, hubo otro médico otorrino español, Gastón de Alonso, que dividió la historia esta de la otorrinolaringología en 3 periodos. Y el primer periodo lo marca como periodo vital. El periodo vital se refiere a que en ese tiempo el tratamiento se concreta a salvar la vida del paciente y no el órgano. Entonces, en ese tiempo las infecciones son frecuentes y son graves, ¿no? Como historia tenemos la aparición de la difteria, creo que fue en el siglo XVII, y trajo una gran mortalidad, sobre todo infantil,
porque las membranas que se formaban ahí en la laringe obstruían y el paciente moría de asfixia, ¿no? De insuficiencia respiratoria obstructiva. Entonces, ahí lo que hacían era abrir el cuello, meter una cánula, y fue lo que le dio un poquito de realce a la traqueostomía. Entonces, primer periodo vital, hay que salvar la vida del paciente y no importa cómo quede el órgano que se tuvo que intervenir. El segundo periodo ya se habla de un periodo funcional, y esto pues ya es a finales del siglo XIX y en el siglo XX, y todo esto fue gracias al advenimiento de tratamientos médicos, ¿sí? Por eso la otorrinolaringología es una especialidad médico-quirúrgica. No todos los casos son quirúrgicos y muchos los podemos lograr aliviar con tratamiento médico, ¿no? Entonces, si ustedes ven las fotos que tenemos ahí de estos personajes, si alguien no los ha oído hablar, pues son los que hicieron posible este periodo funcional. Primero tenemos a Louis Pasteur, que fue un médico francés, y él empezó a detectar los microorganismos que generaban infecciones, ¿no? De hecho, el método de pasteurización viene por el apellido Pasteur, donde él eliminaba las bacterias hirviendo el material que se iba a usar, y con esto es el método de pasteurización. Y la otra foto es de Alexander Fleming, es un médico inglés, que es el que descubre la penicilina, ¿sí? Él descubre el hongo que produce la penicilina. Y esto pues ya fue en el siglo XX, y se empiezan a usar pues los antibióticos de forma adecuada, ¿no? Entonces, con este periodo donde ya se pueden tratar las enfermedades, se puede salvar la función del órgano o la estructura enferma, ¿no? Así tenemos que antes, por ejemplo, había un absceso mastoideo, un absceso de oído que se iba a mastoides, y ahí abrían piel, drenaban el absceso. Si había que abrir la mastoides, pues daban con un cincel ahí hasta que lograban quitar el proceso infeccioso, pero pues se perdía la función auditiva, se quedaba el paciente sordo del oído que habían operado, ¿no? En el segundo periodo, pues ya se logra controlar la infección, no hay necesidad a veces de hacer procedimientos quirúrgicos invasivos y se conserva el oído en este caso, ¿no? El tercer periodo, bueno, aquí es un paréntesis y nos habla de, pues, lo que habíamos hablado al principio del origen del otorrino, y estas son las cosas que lograron hacer, pues, que surgieran estas especialidades médico-quirúrgicas. La introducción del éter y el cloroformo por los doctores Morton y Simpson en 1846 permite anestesiar al paciente para poder hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Y el hecho de que se aceptara las teorías del doctor Virchow de 1900 sobre la sepsia y la antisepsia para hacer cualquier procedimiento fue un avance importante, porque la mayoría de la gente no aceptaba que había que hacer pues un procedimiento quirúrgico con medidas de asepsia y antisepsia, como lavarse, usar guantes, cubrebocas, gorros. Originalmente pues hacían así todo a mano limpia, ¿no? Después vienen los descubrimientos bacteriológicos que comentamos de Pasteur entre 1865 y 1867, y el advenimiento de los antibióticos, ¿no? Después los progresos en poder tener luz eléctrica, lo vamos a ver más adelante, fue un gran avance para poder visualizar los órganos y los aparatos y sistemas que nosotros tratamos, pues, porque sin una buena iluminación no podemos hacer diagnóstico de las cavidades, ¿no? Después ya vinieron avances tecnológicos donde se crearon nuevos instrumentos médicos como la radiografía, la tomografía, el ultrasonido, ¿no? Entonces, eso también es algo importante. Entonces, hablábamos, pues, en el periodo funcional de la conservación de los órganos, ¿no? Y aquí, los órganos que se ocupan dentro de la otorrinolaringología son fundamentales en la vida vegetativa. ¿Por qué? Porque la vida vegetativa requiere respiración y deglución.
En la vida de la relación también son importantes porque la audición es imprescindible para obtener un lenguaje, y la parte vestibular del oído interno que se encarga del equilibrio también es importante para que la persona pueda mantenerse parado y poder caminar de manera adecuada, ¿no? Por lo que la otorrinolaringología no se concreta pues nada más a tratar las lesiones anatomopatológicas, sino también se encarga de la función, como vamos a ver más adelante, cómo se estudian estas áreas para poder nosotros llegar a saber si están funcionando de manera adecuada, ¿no? Estas son imágenes del oído interno, ¿sí? Oído externo se considera la oreja, el conducto auditivo externo, y de la membrana timpánica al promontorio, que es esta parte de la cóclea, es el oído medio, y el oído interno se considera la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares, ¿no? Bueno, aquí en México, a este amigo se le considera al doctor Ángel Iglesias como el que aportó más para el desarrollo de la otorrinolaringología en México. Este doctor, por mala suerte, estuvo del lado de los conservadores y fue de los que se trajeron a Maximiliano a México. Por eso no aparece en la historia de México, ni hay una calle con su nombre, mucho menos el nombre de un hospital. Pero este es el primer médico en Latinoamérica que edita un libro que se llamó de la laringoscopía, ¿sí? Como pueden ver, este es el libro original que está en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y este lo editó en Francia, en París, y se distribuyó en estados de Latinoamérica, ¿no? Él es el doctor Ángel Iglesias. Él empezó a hacer estos tipos de estudios que era la laringoscopía, usando luz indirecta de una vela, que lo vamos a ver más adelante, cómo podían lograr pues llegar a abordar o ver las cuerdas vocales, y todo esto surge en Francia por el tratamiento de las lesiones de los cantantes, ¿no? Que tenían que ver por qué se enronquecían, por qué perdían voz. Este es el Hospital General de la Ciudad de México. Se funda en 1905 durante la presidencia del general Porfirio Díaz. Es el primer hospital creado en México como tal, donde se construye un edificio exprofeso. Antes se usaban antiguos conventos, antiguas escuelas para ahí hacer los hospitales. Este fue el primer hospital aquí en México, fundado en 1905. En 1915, la Escuela Nacional de Medicina, que después pasaría a ser la Escuela Nacional de la UNAM, declara ya la asignatura de otorrinolaringología como autónoma, o sea, se incluye dentro del programa de estudios de la carrera, desde 1915. Y en 1953 aparecen, sobre todo en los hospitales de la Ciudad de México, las residencias médicas, ¿sí? Y ahí ya aparece la otorrinolaringología como parte de la formación de médicos residentes, ¿no? Anteriormente no se presentaba ningún examen. La mayoría de los médicos eran por recomendaciones de sus hospitales o donde trabajaban, para asignarles pues que fueran especialistas, ¿no? Entonces esto es parte de la historia. Aquí vemos que la otorrinolaringología es pionera en el uso de instrumentos de diagnóstico y tratamiento. Esto que ven aquí en la parte superior izquierda es el espejo estenopeico. Este espejo tenía un orificio en el centro y permitía que el ojo que se tapaba con el espejo pudiera ver también. Y aquí ven cómo se usaba ese espejo con una lámpara de queroseno. A través de unos tubos y prismas mandaban la luz a la frente donde está el espejo. La luz rebota. Aquí está el médico con un laringoscopio haciendo una laringoscopía indirecta. Y así era como lograban ver pues las estructuras de la hipofaringe y de la laringe. En el cuadro de abajo vemos un microscopio de exploración que actualmente pues se usa en el consultorio del otorrinolaringólogo, y hay los microscopios quirúrgicos, que son un poquito más complejos, que se usan para la microcirugía que hacemos nosotros en pacientes ya en quirófano, ¿no?
pero esto es una gran herramienta para poder ver bien las estructuras, ¿no? Entonces, esto se dice que la otorrino es la pionera en el uso de estos aparatos, porque generalmente el oftalmólogo no ocupaba más que unas lupas, por ejemplo, para hacer la cirugía de la catarata o para hacer cirugía ocular. Nosotros, como es más profundo ver el oído o ver la laringe, se necesitaba pues tener lentes y tener varias graduaciones, y por eso es que empieza primero en otorrino el uso de estos aparatos, ¿no? Aquí va. Este es el tercer periodo. ¿Se acuerdan que vimos el periodo vital, el periodo funcional, y el tercer periodo pues ya es a finales del siglo XX, principios del XXI, donde empieza a haber todavía más fragmentación en la especialidad y surgen las superespecialización o las subespecialidades, ¿no? Así tenemos otorrinolaringólogos que se dedican exclusivamente a la otoneurología o que se dedican a la rinocirugía y la cirugía plástica facial, o nada más a lo que es laringología o fonocirugía, que es la atención de la voz. Otoneurocirugía son cirujanos, neurocirujanos que se dedican nada más a la cirugía del oído interno y su conexión con el tallo cerebral y la corteza cerebral. Y la cirugía de cabeza y cuello, que se encarga más que todo de los tumores, del cáncer de glándulas salivales o los tumores de laringe, carcinomas de esta región. La foniatría y la audiología son ramas de la especialidad, ¿sí?, que no son quirúrgicas. Foniatría es el que se dedica a dar tratamientos y terapias para la voz, y audiología el diagnóstico y la aplicación de prótesis auditivas, ¿no? Todo esto surgió pues gracias a la revolución tecnológica, ¿sí? Tanto en la cirugía, la exploración y el diagnóstico tenemos ya pues la tomografía sea computarizada, la imagen de resonancia magnética, la laringoscopía, que puede ser flexible o rígida, la estroboscopía, que sirve para ver los movimientos de las cuerdas vocales, el uso de audiómetros, medir la audición, las misiones otoacústicas, que es una parte importante del tamiz auditivo que se hace en el recién nacido, los potenciales auditivos del tallo encefálico, la electronistagmografía, que es los que están viendo aquí en esta foto, que es un aparato que graba los movimientos oculares mientras se estimula el laberinto para estudiar a los pacientes con vértigo. La electroneurografía y la electromiografía se usan sobre todo para las lesiones neurológicas del nervio facial. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita, si voy muy rápido o ya se durmieron todos, ¿no? Nosotros en el abordaje del paciente en otorrinolaringología, que normalmente lo vemos pues en la consulta externa, en el servicio de urgencias, ¿sí?, implica ciertas cosas que ustedes ya habrán visto en propedéutica médica. Un número uno es la adecuada relación del médico con el paciente, o sea que tenemos que ganarnos la confianza del paciente para poder nosotros interrogarlo y que él acate nuestras instrucciones. Hay que iniciar en el interrogatorio semiológicamente con el síntoma número uno, que es lo que nosotros decimos el síntoma preponderante o primario, o la causa de que el paciente haya ido a consulta con el especialista, ¿sí? Y hay que agotar todo el interrogatorio sobre el síntoma en sí. O sea, si el paciente acudió a nosotros por dolor de garganta, pues hay que preguntarle cuándo inició, bien importante, si tiene mucho o poco tiempo de que tiene el síntoma, si está asociado con otro síntoma de oído, de nariz o de respiratorio, como sería la tos y sería expectoración. Entonces, con eso vamos nosotros enfocando lo que el paciente va a darnos de información en el interrogatorio. Ustedes lo tienen que dirigir, el paciente se puede ir por otro lado y decir, y es que además me mareo de repente, y luego también como que no oigo bien, y ustedes tienen que dirigirlo para que el paciente siga pues en el interrogatorio y nosotros irlo llevando y no que nos lleve él, ¿no? Y
También es importante, claro, interrogatorio por aparatos y sistemas y los antecedentes, ¿no? Bien importante, los quirúrgicos, alérgicos, si hay enfermedades sistémicas como diabetes, lupus, esclerosis múltiple, en pacientes sobre todo con sordera, si haya habido exposición a ruido, y muy importante los tratamientos previos y los antecedentes heredofamiliares de sordera, ¿no? La exploración física, pues es sistémica, pero vamos a hacer nosotros énfasis en lo que es cabeza y cuello. Entonces, bien importante tener estos datos en cuenta cuando nosotros estamos o vamos a explorar un paciente, ¿no? Síntomas comunes en lo que nosotros nos dedicamos, pues de los otológicos es hipoacusia o baja audición, acúfeno o ruidos en los oídos, dolor de oído, secreciones a través del conducto auditivo, hemorragia a través del conducto auditivo, vértigo, mareo o parálisis facial. En lo que es nasosinusal, si hay obstrucción nasal, nariz tapada, si hay pérdida del olfato, si hay dolor facial, si hay rinorrea, pues escurrimiento nasal, si hay sangrado nasal y si hay síntomas alérgicos como la congestión, el estornudo o el prurito, ¿no? En la parte de la faringe y laringe, si hay disnea, dificultad respiratoria, si hay disfonía o ronquera, si hay dolor a la deglución, si hay expectoración, si hay expectoración con sangre y si el paciente tiene disfagia o reflujo y si hay síntomas de tos. En cuello generalmente nos vemos pacientes que traen una bola o tumor en la región del cuello, si hay parálisis de alguno de los pares craneales, si hay dolor en el sitio, secreción o fístulas, si hay abscesos o hematomas, si esto causa algún tipo de disfagia o disnea, ¿no? Entonces estos son los síntomas más comunes, hay más, pero son los que por lo menos tenemos que preguntar en el interrogatorio de primera vez, ¿no? Para nosotros empezamos siempre con la garganta. La exploración de garganta tiene que ser pues con una buena iluminación. Actualmente las lámparas que tenemos de luz LED dan una luz blanca muy clara y el abatelengua en la posición correcta es en los 2/3 anteriores de la lengua. Si uno la mete el abatelengua más atrás va a provocar reflejo de náusea. El abatelengua es meterlo, bajar la lengua y traccionarla hacia adelante para que nos abra el istmo de las fauces y poder ver las amígdalas y la orofaringe, ¿no? Lo que se ve detrás de aquí. En lo que se concierne a la exploración del oído, ¿sí? En este muñeco aquí se ve cómo se tracciona el pabellón auricular, que es hacia arriba y hacia atrás, para horizontalizar el canal auditivo externo y nos permita ver la imagen del tímpano. Este es el tímpano del oído derecho y observen cómo se ve una membrana blanca, perlada, ¿sí? Casi transparente. Esto que vemos aquí es el mango del martillo. En el centro esto se llama el umbo. Esto es la apófisis corta del martillo. Y esta parte de aquí es la parte flácida de la membrana timpánica y el resto es la parte tensa, ¿sí? Flácida, pues que se ve arrugadita ahí, y tensa, pues como si fuera un tambor tenso, ¿no? Por transparencia podemos saber aquí lo que sería la fósula de la ventana redonda. Para acá adelante sería la fósula de la trompa de Eustaquio, y esto es lo que llaman el cono luminoso o reflejo luminoso. Entonces este es un tímpano de oído derecho normal, ¿sí? En lo que respecta a la nariz, usamos un espejo nasal que se llama rinoscopio. Generalmente aquí está un espejo estenopeico y esto es lo que nosotros vamos a ver por dentro de la nariz. Esto sería el tabique o el septo nasal. Aquí estamos viendo la cavidad nasal izquierda. Este es el cornete inferior, este es el cornete medio. ¿Ok? Esta es la laringoscopía indirecta. Este les comentaba, es el espejo estenopeico. Aquí tenemos un foco que es la fuente de luz. La luz rebota en el espejo estenopeico, la dirige hacia el espejo laringio y aquí vemos las cuerdas vocales. Esta es la epiglotis. La imagen se va a ver invertida porque es un espejo. Entonces lo que ven aquí, que es posterior, en realidad es anterior, y lo que se ve aquí posterior, pues es anterior, ¿no?
Entonces, pero se alcanza a ver bien lo que es las cuerdas vocales, cuerdas falsas, y este es el borde superior de la epiglotis. Este es la fibroscopía. Lo que ven aquí a mano en el recuadro de su lado izquierdo es una endoscopía rígida, este es el endoscopio, y en pantalla están viendo la laringe. Esta es una laringoscopía directa, aquí sí, lo anterior es anterior, este es el borde superior de la epiglotis, aquí vemos las cuerdas vocales, y enseguida de las cuerdas vocales se ve las bandas ventriculares o cuerdas falsas, aquí están las apófisis vocales, y aquí estaría el introito esofágico, y de ahí parte la primera porción del esófago, ¿no? Este es un fibroscopio flexible, se mete por nariz, y esto nos permite que el paciente no tenga jalada su lengua, y nos permite ver el movimiento, las cuerdas vocales, y el movimiento también de la lengua al paciente hablar, al hacer la fonación. Sí, los dos son muy útiles. La imagen no se puede ver bien aquí en la pantalla, pero la vemos igual que aquí, ¿no? Como una laringoscopía directa. Y esto es lo que exploramos nosotros con los diapasones, es la exploración acumétrica. Hay varias pruebas, pero las que más usamos son estas que les ejemplifico aquí, que es el RINE, donde uno pone el diapasón detrás del oído en la apófisis mastoides, le pregunta al paciente si lo oye y que nos avise cuando lo deje de oír. En cuanto el paciente lo deja de oír, ponemos el diapasón directo sobre el pabellón auricular y nos diga el paciente si lo escucha mejor y cuándo lo deja de oír. Entonces, en general, se dice RINE positivo cuando es mejor la vía aérea que la vía ósea, y RINE negativo cuando es al revés. Y esta es la prueba de Weber. La prueba de Weber se pone el diapasón en el vértex aquí del cráneo y se le pregunta al paciente si en un oído lo escucha mejor que en el otro, que nos diga qué oído lo escucha mejor, ¿sí? Y así vemos si el Weber lateraliza al oído sano o lateraliza al oído enfermo, y nos permite distinguir entre una sordera de conducción o una sordera neurosensorial. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, porque esto ya se va a acabar. Y esta es la última, muchachos. Espero que no se hayan dormido todos. Si hay preguntas es momento de hacerlas. Si no, pues voy a pasar a lo que siempre les decimos cuando vamos a empezar el curso de otorrino. La verdad es que nosotros queremos que ustedes reciban una formación, pues, para médicos generales, ¿no? Y que tengan, pues, la habilidad de poder interrogar, explorar y llegar a una impresión diagnóstica de su paciente que trae alguna molestia otorrinolaringológica. Por desgracia, estas clases virtuales no nos permiten muchas cosas, ¿no? Nosotros en el curso, pues teníamos práctica, que era que ustedes fueran al hospital donde yo trabajo, que es el hospital Dr. Ignacio Chávez del ISTESON, y pasaban conmigo a la consulta para ver pacientes, interrogarlos, explorarlos, y yo poder dirigir un poco ahí con ustedes, pues, cómo es que lo hacemos ahí, y poder enseñarles cómo es la técnica adecuada de la exploración de oídos, nariz, garganta, laringe, etcétera, ¿no? Yo espero que, ojalá a finales de este mes, ya pueda haber clases presenciales, aunque sea con cupo limitado, pero poderlo hacer, y si no, pues de alguna manera vamos a ver cómo podemos compensar esta parte práctica que no se ha dado en los últimos semestres, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Yo sí les voy a pedir, por favor, que atiendan todas las clases, ¿sí? En los cursos anteriores, ahora que han sido virtuales, generalmente, pues, si ustedes no encienden la cámara, yo no sé ni a quién le estoy hablando, ¿no? Entonces, para nosotros que somos de otra generación, que no es la de ustedes, que nos cuesta bastante trabajo esto de las clases virtuales, ¿sí? Se nos hace difícil. Entonces, sí quisiera que encendieran la cámara para por lo menos irnos conociendo, aunque sea así en línea, ¿no?
Miren, yo empecé a dar este curso en la universidad ahí, más o menos en el 2004, ¿sí? En el 2004, cuando inició el curso de otorrinolaringología en 8º semestre. Y pues me siento yo orgulloso cuando alguno de los que fue mi alumno me manda pacientes o simplemente me habla para preguntarme, están en el servicio social y me dicen, doctor, tengo una duda, tengo una paciente aquí con un cuerpo extraño en nariz o oído, ya, ¿cómo le hago? Traté de sacarlo así, o sea, con mucho gusto yo les puedo apoyar. Me encanta que hagan eso porque me da a pensar que por lo menos algo de lo que uno les enseñó lo están poniendo en práctica. Y la otra es que, bueno, se topa uno a veces en hospitales o en consultorios con muchachos que fueron alumnos y que ya están trabajando en algún hospital, ya sea en la parte de urgencias, en la parte hospitalaria, o algunos que ya tienen una especialidad, subespecialidad, ¿no? Entonces, sí, es importante que demos la cara, ¿ok? Entonces, la manera como yo siempre he dado este curso se divide en bloques. No sé si tuvieron tiempo de revisar el temario del curso, pero vamos a abordar todo lo que es patología de cavidad oral y algo de cuello, que son las glándulas salivales, y vamos a poner el primer examen terminando esas clases. En la segunda parte, que es nariz y senos paranasales, igual, abordamos los temas que tenemos ahí en el temario y ponemos el segundo examen parcial. Y finalmente vemos la patología de oído y algo de urgencias que vemos en otorrinolaringología junto con la traqueostomía, y hacemos la tercera evaluación, ¿sí? Yo generalmente no hago examen final, sino que promedio los 3 exámenes parciales, la asistencia al curso, y en alguna ocasión vamos a pedirles que den alguna clase, alguna exposición. Eso también les da puntos. Y pues no sé si esto es reconfortable para ustedes, pero yo rara vez he hecho exámenes extraordinarios. En todos estos años, ya les digo, desde 2004 a la fecha, nada más 2 muchachos han reprobado el curso y ya van bastantes que han salido o han egresado, pues. Entonces, yo quisiera que este grupo fuera igual y que todo nos vaya muy bien. Y en cuanto la pandemia lo permita, tener clases presenciales, aunque sea híbridas, como le dicen ahora, o con medio grupo y después el otro medio grupo, y tratar de alguna manera que nos acompañen en el hospital en las consultas, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces la siguiente clase pues va a ser igual, virtual, y así a las 12 de mediodía. No sé si se les haga pesada la hora, pero es la hora en que yo me puedo salir del hospital porque ahí la señal de internet es muy mala. Entonces yo me tengo que ir a algún lugar, ya sea al hospital donde yo trabajo en la práctica privada, o a mi casa donde esté mejor la señal, porque si no hay señal, pues la clase esta virtual no se puede llevar a cabo de manera adecuada, ¿no? Entonces, yo voy a dar la siguiente clase. Ariadna, te voy a pedir apoyo otra vez. Muchas gracias. Y pues si surge alguna pregunta, la vemos para la siguiente clase. ¿Qué les parece? Porque yo todavía me tengo que trasladar al hospital y ver qué pendiente dejé allá y checar mi salida. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, por lo menos fuimos 4 los que prendimos la cámara. Ya eso ya va de gane. Espero para la próxima verle la cara a los demás. Y por lo pronto... En los 3 puntitos, doctor, ahí puedes poner galería y se ven todos. Galería grande es donde se van a ver todos. Puntitos. ¿Dónde están los 3 puntitos? Ahí arribita donde le puso tomar control. Es que ya no me aparece nada. Bueno. No me aparece nada. Le voy a mandar foto para que ubique bien de dónde está el botón. Bueno.
y luego ya después lo va a poder usar. Ok. Ya lo vi. 3 puntitos. Mostrar, acceder a pantalla completa. Entonces, mostrar efectos de fondo, salir de pantalla. Pues no me aparece. Son, bueno, donde dice más acciones, ahí en galería grande es donde va a poder. Mostrar detalles de la llamada, salir, mostrar efectos de fondo. Configuración. No, no. Lo voy a mandar aquí. Salen 3 puntitos arriba, que esas más opciones. Le da clic y se le despliega pues muchas opciones. Y si le escoge en galería grande, va a poder ver a todos. Casi salió. No, a lo mejor a ti te aparece. Nomás quitando la presentación se puede también, ¿que no? También se puede quitando la presentación, pero se ven nomás 9. O sea, no va a poder ver a todos los que tienen prendido. Ok, pues para la próxima lo hacemos porque me quedan 10 minutos para regresar al hospital. Pues muchas gracias, Ariana. Y esperamos que la próxima clase estemos todos otra vez. ¿Ok? Bueno. Está bien. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias, doctor. Nos vemos. Nos vemos.